Hola, ¿cómo están gente? Antes de comenzar quiero invitarte a que le des like al vídeo y lo compartas con un amigo o familiar cercano. Recuerden que es una creepypasta y nada de lo que verás a continuación es real. Se recomienda que salgas si eres una persona sensible o menor de edad, y si te quedas no me haré responsable de nada. Ahora sí, con esas aclaraciones listas, prepara tu botana o bebida para comenzar de una vez. Estoy editando esto mitad casa mitad escuela para sacarla lo antes posible. Tuve fallos con el audio y problemas familiares, pero una vez dadas esas aclaraciones, ahora sí comencemos. La mañana brillaba con una intensidad jamás vista antes, bañando cada rincón del mundo con una calidez que parecía provenir no solo del astro rey, sino del mismo corazón de la tierra. Era uno de esos días raros y preciosos en los que el cielo no tenía una sola nube, un manto infinito de un azul profundo y cristalino que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, limpio y puro como el más hermoso de los diamantes. El aire se sentía fresco y revitalizante, cargado con el aroma dulce y natural de la vegetación, el olor a tierra mojada de la noche anterior y la fragancia sutil de flores silvestres que crecían a los costados de los caminos. Todo parecía estar en perfecta armonía. Los pájaros cantaban melodías alegres y vibrantes que resonaban entre los árboles, creando una sinfonía natural que invitaba a la paz y al descanso. Las hojas de los grandes cedros y bambúes se mecían suavemente al compás de una brisa ligera y cariñosa que acariciaba el rostro de cualquiera que tuviera la suerte de estar al aire libre, como si la misma naturaleza estuviera sonriendo. No había rastro de peligro, no había sombras acechantes, ni el más mínimo indicio de que algo pudiera estar mal. Era, sin lugar a dudas, un día perfecto. En medio de tanta belleza, caminaba con paso tranquilo y sereno un joven de cabellos que parecían estar hechos de la misma niebla matutina, una mezcla fascinante entre el negro más profundo y el blanco más puro, que caían suavemente sobre sus hombros. Sus ojos, de un color ámbar dorado que brillaban con luz propia, observaban el paisaje con una calma absoluta, reflejando toda la paz que lo rodeaba. Era muy Chiro Toquito, el pilar de la niebla, y en ese momento, no parecía un guerrero formidable ni un asesino de demonios. Parecía simplemente un niño disfrutando de un día hermoso. «Hace un clima muy bonito hoy», murmuró en voz baja, con ese tono suave y casi etéreo que siempre lo caracterizaba. Su voz sonaba tranquila, serena, sin ninguna carga de angustia o preocupación. Toquito respiró hondo, llenando sus pulmones de ese aire puro y limpio. Se sentía bien. Se sentía increíblemente vivo. El sol calentaba su piel pálida, quitando cualquier rastro de frío que pudiera haber quedado de la madrugada. A su alrededor, la vida florecía con una fuerza desbordante. Mariposas de colores brillantes revoloteaban de flor en flor, libando el néctar con delicadeza, y en la distancia se podía escuchar el murmullo cristalino de un arroyo que corría entre las piedras, cantando una canción eterna y tranquila. Recordaba vagamente, o quizás esa sensación estaba siempre presente en lo más profundo de su ser, que momentos como este eran los que valían la pena proteger. La paz, la tranquilidad, la simple belleza de existir. No había sangre, no había gritos de dolor, no había espadas chocando ni demonios queriendo devorar humanos. Solo había silencio, luz y felicidad. «Es tan brillante», siguió diciendo mientras alzaba una mano, dejando que los rayos del sol se filtraran entre sus dedos delgados y finos. La luz creaba pequeños arcoíris y juegos de sombras en su rostro, iluminando sus facciones delicadas y juveniles. Se veía tan inocente, tan puro, como si fuera una criatura recién salida de un sueño maravilloso. Caminó un poco más hasta llegar a un claro en medio del bosque donde la hierba era verde y suave como una alfombra natural. Allí se detuvo. El lugar era simplemente mágico. La luz caía en cascada desde arriba, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas doradas. Todo era color, todo era vida, todo era esperanza. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas con total naturalidad, apoyando su espalda contra el tronco rugoso pero reconfortante de un viejo árbol. Cerró los ojos por un instante, simplemente sintiendo. Sentía el calor en sus párpados, sentía el viento jugando con su cabello, sentía la tierra firme bajo su cuerpo. Era una sensación de seguridad total, de que nada malo podría pasarle jamás en un lugar así. Qué raro, pensó para sus adentros.
Hace mucho tiempo que no me sentía así de tranquilo. Como si mi mente estuviera clara, como si la niebla que a veces hay en mis pensamientos se hubiera disipado por completo ante tanta luz. Y es que la mañana no solo brillaba fuera de él, sino también dentro de su corazón. Recordaba a sus compañeros, a los otros pilares, a los chicos y chicas del cuartel general. Recordaba las risas, las comidas compartidas, las bromas inocentes. Recordaba que tenía un propósito, pero también recordaba que tenía personas que se preocupaban por él. Todo estaba bien. Todo estaba en su lugar. El mundo era vasto y hermoso. Los árboles eran altos y fuertes, el cielo era infinito y el sol era poderoso y cálido. Tokito sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, una de esas sonrisas que rara vez mostraba pero que en ese día de sol parecía la cosa más natural del mundo. Me gusta esto, susurró. Me gusta que todo esté tan brillante y feliz. Ojalá pudiera quedarme aquí para siempre, viendo cómo el sol ilumina todo. En ese preciso momento, mientras disfrutaba de esa dicha absoluta, nada parecía poder romper el hechizo. La felicidad era tan real, tan tangible, que se podía tocar, se podía oler, se podía saborear en el aire fresco. Era la perfección hecha día. Una mañana radiante, un día de ensueño, un instante congelado en el tiempo donde la oscuridad no existía, donde el miedo era solo una palabra olvidada y donde la vida celebraba su victoria con colores intensos y vibrantes. Pero sobre todo, brillaba la esperanza. Esa esperanza que dice que mañana será igual, que siempre habrá un sol que salga, que siempre habrá un cielo azul esperándonos. Tokito lo sentía así, con cada fibra de su ser, rodeado de luz, inmerso en la alegría más pura y sincera, ajeno a que a veces, los días más felices son solo el silencio antes de la tormenta, y que la luz más brillante es la que crea las sombras más profundas y aterradoras. El tiempo parecía detenerse en aquel paraíso de luz y color. Tokito se sentía en una paz absoluta, flotando entre las nubes de su propia tranquilidad, cuando de repente, una figura surgió entre los árboles. No fue algo brusco ni amenazante al principio. Más bien, pareció materializarse de la nada, como si siempre hubiera estado allí escondido entre la vegetación. Era un hombre alto, vestido con ropas oscuras y sencillas, que contrastaban fuertemente con el ambiente brillante que los rodeaba. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de un sombrero de paja, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña, una mirada que parecía penetrar hasta el alma. Caminaba despacio, con pasos silenciosos que no hacían crujir ni una sola ramita, acercándose al joven pilar con una calma inquietante. Tokito abrió los ojos lentamente, despertando de su estado de relajación profunda. Parpadeó un par de veces, observando al desconocido sin mostrar miedo, solo esa curiosidad distante que siempre lo caracterizaba. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja, su voz sonando como el susurro del viento. El hombre se detuvo a unos metros de distancia y esbozó una sonrisa, pero no fue una sonrisa cálida ni amigable. Era una mueca lenta, calculada y llena de secretos. No soy nadie importante, joven guerrero, respondió el extraño con una voz grave y suave a la vez. Solo soy un viajero que conoce los secretos de esta tierra. He visto cómo disfrutas de la luz, pero dime, ¿nunca has sentido curiosidad por ver lo que hay más allá de lo que tus ojos pueden ver normalmente? Muichiro inclinó ligeramente la cabeza, confundido. Más allá. Así es, el hombre extendió una mano lentamente. En la palma de su mano descansaba una pequeña planta extraña. Tenía hojas de un color verde pálido, casi translúcido, y en la cima tenía una pequeña flor de un color violeta oscuro que parecía brillar con luz propia bajo el sol. Esta es la hierba de las 1000 verdades. Crecen solo en los lugares más profundos y olvidados del bosque. Dicen las leyendas que quien la consume, no solo ve el mundo tal como es, sino que puede ver lo que su corazón más anhela, y también lo que más teme. Tokito miró la planta fijamente. Había algo hipnótico en ella. El aire a su alrededor pareció volverse un poco más denso, un poco más dulce. ¿Y qué hace, exactamente?, murmuró el chico. Te muestra la realidad, pero amplificada, dijo el hombre acercándose un poco más. Si tienes un deseo en tu corazón, esta hierba lo hará tan real que no podrás distinguirlo de la verdad. Podrás ver a quien ya no está, escuchar voces que creías perdidas, pero también te mostrará si realmente eres amado, o si todo lo que tienes es solo una mentira. ¿No tienes curiosidad, pilar de la niebla? ¿No quieres saber la verdad absoluta? Las palabras del extraño resonaron en la mente de Muichiro como un eco. Ver a quien ya no está, esa frase golpeó algo muy profundo dentro de él. Una imagen fugaz cruzó por su mente. Un niño de cabellos idénticos a los suyos, sonriendo.
su hermano. Yuichiro. Hacía mucho tiempo que el dolor de su pérdida se había vuelto parte de él, pero en este día de sol y felicidad, la nostalgia apareció como una sombra suave. Mi hermano, susurró Tokito sin darse cuenta. ¿Él? Preguntó el hombre fingiendo saberlo todo. ¿Te gustaría hablar con él una vez más? ¿Decirle todo lo que no pudiste? Esta hierba te abrirá las puertas. Solo tienes que masticar las hojas. Es suave y dulce, te lo prometo. El sol seguía brillando, pero de repente, la oferta del desconocido parecía la cosa más natural del mundo. La curiosidad, ese sentimiento que a veces es más peligroso que el miedo, comenzó a apoderarse del joven espadachín. Se sentía tan bien, tan tranquilo, que nada malo podría pasar, ¿verdad? Solo quería verlo una vez más. Solo quería saber, extendió su mano temblorosa y tomó la planta de la palma del hombre. Era fría al tacto, pero tenía una textura suave. Está bien, dijo Muichiro casi en un suspiro. Quiero verlo. Se llevó las hojas a la boca y comenzó a masticar lentamente. Al principio tenía un sabor amargo, pero rápidamente dio paso a un sabor dulce, como a miel silvestre. Se tragó todo sin dudarlo. El hombre asintió satisfecho, dando un paso atrás. Ahora cierra los ojos, Tokito. Relájate y deja que la naturaleza haga su trabajo. Todo lo que veas, será real. Y dicho esto, la figura del extraño comenzó a desvanecerse entre la luz del sol y los árboles, fundiéndose con el paisaje hasta desaparecer por completo, dejando al joven Pilar solo nuevamente en el claro. Muichiro se quedó sentado, esperando. Pasaron unos segundos, luego un minuto. Al principio no pasó nada, el sol seguía calentando su rostro y el viento seguía soplando suavemente. Pero poco a poco, comenzó a sentir una sensación extraña en el cuerpo. No era dolorosa, era como si su piel se volviera ligera, como si estuviera flotando. Los colores del mundo se volvieron más intensos, demasiado intensos. El verde de la hierba era tan brillante que dolía mirarlo, y el azul del cielo parecía querer tragarlo. ¿Qué está pasando?, murmuró. De repente, escuchó unos pasos detrás de él. Pasos firmes, conocidos. Su corazón dio un vuelco. Lentamente, con miedo pero con una esperanza abrumadora, Muichiro giró su cuerpo para mirar. Allí, de pie bajo la luz del sol, estaba él. «Hermano», exclamó Tokito, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Era Yuichiro. Exactamente como lo recordaba, con ese cabello idéntico al suyo y esa expresión seria pero que siempre ocultaba cariño. Estaba allí, sólido, real, respirando. Muichiro sintió una felicidad tan grande que creyó que su corazón iba a estallar. Todo era gracias a la hierba, era verdad, era real. Se puso de pie de un salto, corriendo hacia él con los brazos abiertos, queriendo abrazarlo, queriendo sentir su calor otra vez. Yuichiro. Hermano. Te extrañé tanto. Pensé que nunca más te vería. Lo siento mucho por todo. Gritaba Muichiro entre lágrimas de alegría, corriendo a toda velocidad. Pero entonces, algo cambió. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, su hermano dio un paso atrás. Su rostro, que antes parecía tranquilo, se transformó. Su ceño se frunció profundamente, sus ojos se entrecerraron llenos de decepción, enojo. Muichiro se detuvo en seco, con los brazos todavía extendidos, sin entender nada. «Hermano», preguntó con voz temblorosa. Yuichiro lo miró con frialdad, una frialdad que heló la sangre del joven Pilar más que el invierno más crudo. «Hermano», repitió Yuichiro con desdén, escupiendo las palabras. «¿Te atreves a llamarme así después de todo lo que hiciste?». Muichiro parpadeó, confundido, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué dices? Yo solo quería proteger, yo solo quería que estuviéramos juntos. Yuichiro soltó una risa seca y cruel que resonó en el bosque. Tú me dejaste solo. Tú moriste primero y me abandonaste a mi suerte. ¿Crees que soy un juguete para que me llames cuando te sientes triste? ¿Crees que con unas lágrimas vas a arreglar lo que rompiste? ¡No! Eso no es verdad. Yo te amaba. Te amo. Lloraba Muichiro, sintiendo cómo se le partía el alma. Mientes. Gritó Yuichiro, y su voz ya no sonaba dulce, sonaba como el trueno. Eres débil, Muichiro. Siempre fuiste débil. Dependías de mí para todo, y ahora que no estoy, te haces pasar por un gran guerrero, por un pilar, pero sigues siendo el mismo niño inútil que no podía ni encender un fuego por sí mismo. Me das asco. No, por favor, hermano, no digas eso.
Muichiro cayó de rodillas, el dolor emocional era tan fuerte que le dolía el pecho físicamente. Yo cambié, me hice fuerte por ti, para protegerte, no me proteges de nada. Yuichiro levantó una mano y señaló el bosque. Mira a tu alrededor. Todo lo que toca se arruina. Y no solo yo pienso así, todos piensan igual. El mundo alrededor de Muichiro comenzó a cambiar violentamente. El paisaje hermoso y brillante se distorsionó como si fuera agua agitada. Los árboles, el cielo, la hierba, todo se transformó hasta convertirse en el patio del cuartel general de los cazadores de demonios. Estaba allí, en medio del centro, donde todos podían verlo. Y allí estaban ellos. Todos. Estaban los otros pilares, estaban los Kakushi, estaban los aprendices y los espadachines de menor rango. Todos estaban allí, reunidos en círculo, mirándolo. Muichiro levantó la cara, esperando ver al menos un poco de piedad, una sonrisa, un gesto amable como siempre. Pero no. Todos lo miraban. Y en sus ojos no había respeto, no había amistad, no había cariño. Solo había asco, irritación y un profundo odio. Mírenlo, ahí está el inútil, escuchó una voz. Reconoció la voz, era de Sanemi, el pilar del viento. Pero su tono no era el de siempre, estaba cargado de veneno. Se hace pasar por el gran pilar de la niebla, pero no es más que una carga, dijo otra voz, esta vez era Youmei. El gigante amable lo miraba con desaprobación absoluta, cruzándose de brazos. No deberías estar aquí. Nos estorbas. Muichiro temblaba sin control, las lágrimas corrían por sus mejillas manchando su rostro. ¿Por qué? ¿Qué hice? Yo entreno, yo mato demonios, yo ayudo, ¿ayudas? Se burló Iburo Banai, escupiendo al suelo cerca de los pies de Muichiro. Lo único que haces es causar problemas. Eres distraído, eres lento, y encima te crees importante solo por ser pilar. Todos te aguantamos por lástima, ¿sabes? Nadie te quiere a ti. Es verdad, habló ahora Mitsuri, pero su voz dulce sonaba dura y cortante. Eres tan frío y tan raro, nadie entiende qué te pasa. A veces desearíamos que simplemente te fueras y no volvieras nunca. Eres molesto. Mitsuri. Sollozó Muichiro, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Incluso Tanjiro, Nezuko y Zenitsu estaban allí. Tanjiro, que siempre le había sonreído con tanta bondad, ahora lo miraba con tristeza y enojo. Tokito, pensé que eras diferente, pero eres igual de egoísta. Solo piensas en ti y en tu dolor. Nosotros no tenemos tiempo para tus dramas. Deberías desaparecer. ¡No! Eso no es cierto. Ustedes son mis amigos. Son mi familia. Gritó Muichiro con todas sus fuerzas, sintiendo como su garganta se rasgaba. No somos nada tuyo. Gritaron todos al unísono. La voz fue tan fuerte que el suelo tembló. Cientos de voces fusionadas en una sola que le gritaba al oído, que le martilleaba el cerebro. Vete, no te queremos. Eres basura. Tu hermano tenía razón, deberías haber muerto tú. Todos seríamos más felices si no existieras. ¿Por qué sigues aquí? Muérete, muérete, muérete. Muichiro se tapó los oídos con las manos, cayendo al suelo, retorciéndose de dolor psicológico. Las palabras eran como cuchillos afilados, que le cortaban la piel y el corazón. La hierba estaba haciendo su efecto, amplificando sus miedos más profundos, sus inseguridades ocultas, convirtiéndolos en una realidad absoluta e innegable dentro de su mente. Vio a su hermano otra vez al lado de los demás, y Yuichiro asentía con la cabeza, mirándolo con superioridad. ¿Lo ves? Le dijo su hermano. Nadie te quiere. Yo no te quiero. Todos te odian. Estás solo, Muichiro. Siempre has estado solo y siempre lo estarás. Eres un error que debe ser borrado. La felicidad de la mañana anterior, el sol brillante, la paz, todo se había convertido en una pesadilla negra y asfixiante. El cielo azul ahora era gris y oscuro, aunque el sol seguía ahí, ya no calentaba, quemaba. Todos me odian, susurró Muichiro, sintiendo como la desesperanza lo consumía por completo. Incluso mi hermano, todos, es la verdad, susurró una voz fantasmagórica en el viento. ¿Para qué seguir viviendo si nadie te ama? Si solo eres un estorbo, si solo causas dolor. La alucinación era tan vívida, tan real, que sentía el desprecio en el aire, sentía las miradas acusadoras clavándose en su espalda. No había escapatoria. El mundo entero le había dado la espalda. La persona que más amaba lo rechazaba, y aquellos a quienes consideraba su familia lo despreciaban. Soy inútil, sollozaba el chico, encogiéndose sobre sí mismo mientras el mundo a su alrededor seguía gritándole y odiándolo, una y otra vez, en un ciclo infinito de dolor y rechazo.
Soy un estorbo, nadie me quiere, y en medio de esa locura inducida por la hierba extraña, la idea que antes era impensable comenzó a formarse en su mente nublada y torturada. Si todos serían más felices sin mí, tal vez es mejor que me vaya. El mundo seguía girando, y poco a poco, la niebla espesa y oscura que había invadido su mente comenzó a disiparse un poco, aunque el corazón de Muichiro seguía latiendo desbocado y lleno de un frío que no podía explicar. El paisaje volvió a ser el bosque tranquilo, el sol seguía allí, pero ya no sentía su calor. Se sentía mareado, como si hubiera estado gritando durante horas, con las mejillas húmedas y el cuerpo tembloroso. Tokito, Tokito, ¿estás ahí? Una voz lejana lo llamó. Sacudió la cabeza violentamente, parpadeando hasta enfocar la vista. Allí estaba uno de los mensajeros, mirándolo con preocupación. El maestro Ubuyashiki ha convocado a una reunión urgente con todos los pilares. Necesita hablar de algo muy importante. Por favor, debemos irnos ya. Muichiro solo asintió en silencio, incapaz de emitir palabra. Se levantó con piernas inestables, sintiéndose extraño, como si su propio cuerpo le fuera ajeno. Caminó detrás del mensajero, pero su mente no dejaba de reproducir las imágenes horribles. El rostro de odio de su hermano, las palabras de Mitsuri, la voz de Tanjiro diciéndole que desapareciera, ¿eran reales? ¿O eran mentira? La duda lo carcomía por dentro. Al llegar al salón principal donde se reunían siempre, la atmósfera era solemne, pero cálida. Todos los pilares ya estaban allí. Al entrar Muichiro, sintió todas las miradas posarse sobre él. Cerró los ojos instintivamente, esperando el desprecio, esperando el asco, esperando que le gritaran. Pero nada de eso pasó. Ah, Tokito-kun, llegas justo a tiempo, dijo la voz suave y serena de Kagaya Ubuyashiki desde su asiento. Muichiro abrió los ojos despacio y lo que vio le hizo sentir un nudo en la garganta aún más grande. Mitsuri lo miró y le sonrió con esa ternura habitual, moviendo la mano en un saludo amistoso. Hola Tokito-kun. Ven, siéntate aquí a mi lado, hay espacio. Sanemi, que normalmente era gruñón, simplemente lo miró y asintió levemente con la cabeza, sin decir nada, pero sin mostrar enojo alguno. Youne hizo una pequeña reverencia a Giovanna y no apartó la mirada con odio, sino que simplemente volvió su atención al maestro. Incluso Tengen y Rengoku, en su recuerdo o presencia, le dedicaron miradas tranquilas. Allí no había odio. Había preocupación. Había compañerismo. La realidad chocaba brutalmente contra la alucinación. Ellos me quieren de verdad, pensó Muichiro mientras se sentaba en su lugar, con las manos sudorosas y temblorosas sobre su regazo. Su corazón estaba a 1000 por hora. ¿Cómo podía ser que lo amaran tanto si en su mente ellos lo odiaban hasta la muerte? Gracias a todos por venir tan rápido, comenzó a hablar Kagaya, su voz era como una caricia, pero sus palabras tenían un peso enorme. Los he convocado porque hemos recibido varios reportes preocupantes de distintas aldeas. Algo extraño está sucediendo y debemos estar alertas. Todos guardaron silencio absoluto. Muichiro trató de concentrarse, pero su vista se nublaba a ratos. Se trata de una sustancia, una hierba o droga desconocida, continuó el maestro, y al decir esas palabras, Muichiro sintió como si un cubo de agua helada le cayera encima de golpe. Según los testimonios, hay un hombre, a veces descrito como un anciano misterioso, que se aparece ante personas que han sufrido grandes traumas, especialmente, personas que han perdido la memoria o que la han recuperado recientemente. El cuerpo de Muichiro se tensó tanto que pareció hecho de piedra. ¿Anciano? ¿Personas con amnesia? Esta sustancia no mata físicamente al instante, explicó Kagaya con tristeza. Lo que hace es mucho más cruel. Se introduce en la mente y comienza a generar depresión profunda, tristeza infinita y paranoia. Hace que la víctima vea cosas horribles, que crea que todos la odian, que se sienta sola en el mundo y que la vida no vale nada. Mata lentamente, matando el espíritu primero, hasta que la persona, consumida por la desesperación, decide quitarse la vida por su propia mano. ¡Bum! Esas palabras resonaron en la cabeza de Muichiro como un trueno. Hace que creas que todos te odian, hasta que decides quitarte la vida. Eso era exactamente lo que él había vivido. Eso era lo que el hombre extraño le había dado. Él le había dado eso, esa cosa que te mata por dentro. La sangre de Muichiro se heló por completo. Literalmente sintió como la temperatura de su cuerpo bajaba drásticamente, sus manos se volvieron de hielo y su respiración se cortó. Miró a su alrededor con pánico contenido. Todos escuchaban atentos, con seriedad.
Se dirige especialmente a quienes tienen amnesia o problemas emocionales, añadió uno de los ayudantes que estaba leyendo el reporte, porque sabe que son mentes frágiles. Les ofrece la hierba diciéndoles que es para recordar o para ver la verdad, pero en realidad los está sentenciando a una muerte lenta y dolorosa llena de sufrimiento. Muichiro sintió que iba a desmayarse. Él me dio eso, él sabía que yo perdí mi memoria, él sabía que soy frágil, la idea de que todo lo que vio, todo ese odio, esas palabras hirientes, no eran reales, sino el efecto de un veneno, lo aliviaba un poco, pero a la vez lo aterrorizaba más. Porque el dolor que sintió fue real. La desesperación fue real. Y ahora tenía esa cosa dentro de su cuerpo. ¿Significaba eso que iba a morir? ¿Que iba a volver a sentir eso otra vez? Deben tener mucho cuidado, finalizó el maestro mirando a todos, y luego sus ojos se posaron suavemente en Muichiro, como si intuyera algo, pero sin decir nada. Si ven a alguien sospechoso, o si sienten que su mente se nubla con pensamientos oscuros sin razón, díganmelo de inmediato. No están solos. Todos nosotros estamos aquí para ayudarnos. Sí, maestro. Respondieron todos al unísono. La reunión terminó, pero Muichiro no podía moverse. Se quedó sentado, mirando al vacío, procesando todo. La hierba, el anciano, la depresión, la muerte. Todo encajaba. Había sido engañado. Casi cae en la trampa horas más tarde, llegó la hora de la cena. Era el momento más alegre del día, donde todos se reunían para comer, charlar y recuperar fuerzas. Normalmente, Muichiro disfrutaba de la comida y del ambiente tranquilo, pero esta noche era diferente. Cada paso que daba hacia el comedor era pesado. Sentía una mezcla de vergüenza y terror inmenso. ¿Cómo podía mirarlos a la cara después de haber imaginado, aunque fuera bajo los efectos de una droga, que todos lo odiaban y querían verlo muerto? Se sentía sucio, se sentía culpable. Al entrar, el lugar estaba lleno de luz y voces. Tokito. Ven aquí, siéntate con nosotros. Lo llamó Tanjiro con una sonrisa brillante, haciéndole espacio en la mesa junto a Zenitsu e Inosuke. Muichiro se acercó lentamente y se sentó, pero estaba rígido, muy rígido. Sus movimientos eran mecánicos. ¿Estás bien, Tokito?, preguntó Nezuko, que estaba cerca, mirándolo con sus grandes ojos bondadosos, mientras le ofrecía un poco de arroz. «Estás muy pálido». Yo estoy bien», murmuró Muichiro, pero su voz salió temblorosa. Agarró los palillos, pero le costaba tanto controlarlos que se le cayeron unas cuantas veces. Estaba terriblemente nervioso. «Oye, chico de la niebla, come más carne que estás flaco como un palo», dijo Inosuke empujando un trozo de carne hacia su plato con tanta fuerza que casi tira el recipiente. Cualquier otro día, Muichiro quizás se habría molestado o simplemente ignorado, pero ahora, ver ese gesto, aunque brusco, lleno de inocencia y amistad, le hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Ellos me quieren, ellos realmente me quieren. Y yo pensé que me odiaban, gracias», susurró bajando la mirada para que no vieran sus ojos húmedos. A su alrededor, todo era normalidad y cariño. Escuchaba a Mitsuri reírse alegremente con alguien, veía a Shinobu hablando tranquilamente con Tengen, sentía la presencia fuerte y protectora de Youmei no muy lejos. Ninguno de ellos era un monstruo. Todos eran personas buenas. Pero él seguía temblando. Porque sabía lo que esa hierba había hecho en su mente. Sabía que esa sustancia estaba ahí, acechando. Cada vez que levantaba la vista y veía a alguien, por un milisegundo, su cerebro traicionero le hacía ver el rostro deformado por el odio que vio en la alucinación, y luego volvía a la realidad amorosa. Ese vaivén lo estaba volviendo loco. «Tokito-kun, ¿seguro que no te sientes mal?», preguntó Tanjiro, frunciendo el ceño con preocupación. Su sentido del olfato captaba algo extraño en él. «Hueles muy asustado. Como si hubieras visto un fantasma». Muichiro se quedó en silencio, apretando los puños bajo la mesa hasta que sus uñas se clavaron en la palma de sus manos. Quería contarlo. Quería decir, tomé la hierba. El anciano me dio la hierba. Vi que todos me odiaban, vi que mi hermano me odiaba, casi me vuelvo loco, tengo miedo de morir, tengo miedo de que sea real. Pero las palabras se atoraban en su garganta. «No, es solo», balbuceó, sudando frío. «Es solo que, hoy, me sentí un poco raro en el bosque. Nada importante». No podía decirlo. ¿Cómo explicar que estuvo a punto de caer en la desesperación más absoluta? ¿Cómo decir que por un momento deseó no existir? Sentía que si lo decía, quizás la realidad cambiaría y se convertiría en verdad. «Si dices tú,
Tanjiro no se convenció del todo, pero decidió no presionarlo, aunque no le quitó la vista de encima. Pero recuerda que si algo te pasa, puedes contar con nosotros, ¿vale? Somos amigos. Sí, amigos, repitió Muichiro casi en un susurro. Siguió comiendo, pero no sentía el sabor de la comida. Todo besaba a metal, a miedo. Estaba hiperventilando discretamente. Estaba rodeado de amor, rodeado de compasión, rodeado de su familia elegida, pero se sentía terriblemente solo con su secreto. Sabía que esa sustancia era peligrosa, sabía que mataba lentamente con depresión, y ahora él la tenía dentro. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que las voces volvieran? ¿Cuánto tiempo antes de que la niebla negra volviera a cubrirlo y esta vez no pudiera salir? Miró una vez más a todos ellos, sonriendo, riendo, viviendo. Y juró en silencio que no dejaría que la hierba ganara. Que lucharía contra esa oscuridad, aunque su sangre estuviera helada y su corazón estuviera lleno de miedo. Pero esa noche, mientras cenaba entre tanta luz, Muichiro Tokito no pudo quitarse de la cabeza una sola idea aterradora. ¿Y si la próxima vez que cierre los ojos, la mentira se vuelve mi única verdad? La noche cayó pesada y silenciosa sobre la mansión. Todos se retiraron a sus habitaciones, o al menos eso creía él. Muichiro se metió bajo las mantas, pero su cuerpo no lograba entrar en calor. Se sentía helado por dentro, como si la sangre se hubiera convertido en agua congelada. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear los recuerdos, intentando pensar en cosas bonitas, en el sol de la mañana, en la sonrisa de sus amigos. Pero el cansancio fue más fuerte y, finalmente, el sueño lo atrapó. Pero no fue un sueño reparador. Fue un abismo de repente, abrió los ojos y ya no estaba en su habitación. Estaba en un lugar oscuro, húmedo y rojo. El suelo estaba cubierto de un líquido espeso y pegajoso que salpicaba con cada paso que daba. El aire olía a metal, a sangre fresca y a muerte podrida. ¿Dónde estoy?, murmuró, pero su voz se perdió en la negrura. Entonces, las luces se encendieron una por una, iluminando una escena macabra. Allí estaban ellos. Todos. Pero no eran los amigos que conocía. Eran monstruos con sus caras, deformes, llenos de sed de sangre. «Mira quién ha venido a jugar», gritó una voz estridente. Era Inosuke. Pero no sonreía con alegría, su rostro estaba contorsionado en una mueca de locura absoluta. En sus manos sostenía dos enormes dagas cerradas que goteaban sangre negra. «Eres tan débil, Tokito. Tan blando y suavecito», gritó Inosuke lanzándose hacia él a una velocidad imposible. «Voy a rebanarte en pedacitos. Voy a hacerte picadillo». «No. Inosuke, soy yo», gritó Muichiro intentando defenderse, pero su cuerpo no respondía. Sintió el dolor agudo de las hojas cortando su carne. Las dagas cerradas rasgaron su abdomen, abriéndolo en canal, saliendo sus intestinos que colgaron pesadamente mientras Inosuke reía a carcajadas. «Mira qué bonitos colores. Tu sangre es roja brillante. Quiero ver cómo salen todos tus huesos. Te voy a romper cada vértebra una por una». Muichiro cayó al suelo retorciéndose, pero el dolor no lo mataba, solo lo hacía sufrir más. Levantó la vista buscando ayuda y vio a Zenitsu. «Zenitsu, ayúdame, por favor». El pilar del trueno estaba allí, parado en una esquina, pero sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, y una sonrisa malvada se extendía por su rostro hasta las orejas. «¿Ayudarte? ¿A ti?», dijo Zenitsu con voz chillona y burlona. «Eres un estorbo. Un peso muerto. Yo soy el genio y tú eres basura». Zenitsu sacó su espada y, en un destello amarillo, apareció frente a él. «Voy a electrocutarte hasta que tu carne se queme y se ponga negra. Voy a freír tu cerebro hasta que salga humo por tus orejas». Gritea más fuerte. «Me encanta el sonido de tus huesos rompiéndose». La espada atravesó el pecho de Muichiro una y otra vez, saliendo y entrando, destrozando sus pulmones, haciendo que tosiera sangre que salpicaba la cara de Zenitsu, quien lamía el líquido rojo con deleite. «Sabe salado. Sabe a miedo. Te odio, te odio, te odio. Por favor, basta». Lloraba Muichiro entre espasmos. Giró la cabeza y vio a Mitsuri. Ella, que siempre era tan dulce y amorosa, ahora tenía la piel pálida y sus ojos estaban inyectados en sangre. Sostenía su látigo espada y lo hacía chasquear en el aire con sonidos peligrosos. «Tokito-kun, qué malo eres», canturreaba con voz dulce pero venenosa. «Me hiciste sentir tan mal, así que ahora te voy a cortar en tiritas. Como un filete». «No, Mitsuri. Por favor, no». «Cállate, escoria».
Gritó ella perdiendo la compostura, volviéndose una bestia feroz. Te voy a desollar viva. Voy a quitarte toda la piel despacito para ver cómo te mueves. Quiero ver tus músculos rojos y brillantes sin nada que los cubra. Eres tan feo por dentro. El látigo azotó su cuerpo una y otra vez, cortando la piel, abriendo surcos profundos, desgarrando la carne hasta dejar los huesos al descubierto. El dolor era insoportable, una tortura infinita. Duele. Me duele todo. Claro que duele. Eso es lo que quiero. Quiero verte sufrir. Quiero ver cómo la vida se apaga de tus ojos. Y luego estaba Tanjiro. El más bondadoso, el que siempre le había tendido la mano. Tanjiro estaba allí, con su espada negra, pero su expresión era fría, vacía, asesina. Tokito, tú no perteneces aquí, dijo Tanjiro con voz grave y profunda. Eres un error. Una mancha que hay que limpiar. Tanjiro, amigo, no soy tu amigo. Rugió Tanjiro. Se abalanzó sobre él y, con una fuerza sobrehumana, le agarró la cabeza. Voy a separar tu cabeza de tu cuerpo. Voy a cortarte el cuello hasta que la médula espinal salga chispeando. Quiero ver cómo tu cabeza rueda por el suelo y tus ojos se quedan abiertos mirando nada. ¡Ah! La espada descendió y el mundo se llenó de rojo. Muichiro sintió como su garganta era seccionada, como el aire dejaba de entrar, como la oscuridad lo invadía mientras escuchaba las risas de todos ellos, celebrando su muerte, pisoteando sus restos, diciéndole lo inútil que era, lo mucho que lo odiaban, lo feliz que eran ahora que él estaba muerto y descuartizado. Mírate. Eres un montón de carne podrida. Nadie te va a extrañar. Basura. Muérete. Desaparece. Sangre. Más sangre. Romper. Matar. Las imágenes se superponían, una orgía de violencia y dolor sin fin. Su hermano Yuichiro aparecía entre las sombras, aplastando sus órganos con sus propias manos, diciéndole que era un fracaso, que debería haber sido borrado de la existencia. Todo era dolor. Todo era odio. Todo era sangre, vísceras, huesos rotos y gritos, no. Muichiro se sentó de golpe en la cama, lanzando un grito desgarrador que se quedó atascado en su garganta como un sollozo. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío, temblando violentamente, su corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar contra sus costillas. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros, jadeando, buscando aire desesperadamente. Se tocó el cuerpo frenéticamente con las manos, buscando las heridas, buscando la sangre, buscando los cortes, pero su piel estaba intacta. Estaba entero. Fue un sueño. Fue solo una maldita pesadilla. Pero se sintió tan real, el sabor de la sangre en su boca todavía estaba ahí. El recuerdo del dolor todavía ardía en cada nervio. Gemía con la respiración entrecortada, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados, llenos de pánico absoluto. Pero entonces se dio cuenta de que no estaba solo. La habitación estaba tenuemente iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y allí, alrededor de su futón, estaban ellos. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Los tres estaban allí, sentados en el suelo, durmiendo a su lado, probablemente preocupados por él y decididos a vigilarlo por si le pasaba algo. Eran sus amigos, los que velaban por su seguridad. Pero la mente de Muichiro, todavía atrapada en la pesadilla gore y violenta, reaccionó con terror puro. Vio las formas en la oscuridad y por un segundo, sus ojos nublados por el miedo, volvieron a ver las sonrisas deformes, las dagas ensangrentadas, las espadas listas para matarlo. No me maten. Por favor. Susurró con voz quebradiza, retrocediendo arrastrándose por el suelo hasta chocar con la pared, encogiéndose sobre sí mismo como un animal acorralado. Estaba fuera de sí. Sudaba frío, sus ojos no paraban de temblar, moviéndose de un lado a otro buscando una salida, buscando protección, pero no encontraba nada. Su mente seguía reproduciendo las imágenes de cómo lo descuartizaban, cómo le rompían los huesos, cómo le decían que era basura. No quiero que me corten, no quiero que me quemen, no, balbuceaba incoherencias, totalmente fuera de control, con el rostro pálido como un cadáver y los labios morados por el miedo. Y entonces, su mirada se fijó en un punto específico sobre la pequeña mesa auxiliar que había al lado de donde estaba Tanjiro durmiendo. Allí, bajo el rayo de luz plateada de la luna, descansaba un objeto. Era un cuchillo. Un cuchillo de mesa, pero de hoja ancha, de plata pura, increíblemente afilado. El metal brillaba con un brillo frío y letal.
reflejaba la luz creando destellos que parecían llamas heladas. Ese cuchillo era la salida. En su estado de shock absoluto, mezclando la realidad con la pesadilla, pensó, si ellos van a venir a matarme de todas formas, si me van a torturar, ¿por qué esperar? Si yo lo hago primero, no dolerá tanto. Será rápido. Así no tendrán que ensuciarse las manos. Así dejaré de ser una carga. Así todos serán felices. No podía apartar la vista del filo plateado. Parecía llamarlo, susurrarle que era la única solución para acabar con el miedo, para acabar con el dolor, para escapar de ese mundo donde todos querían verlo muerto, aunque fuera solo en su cabeza. El cuchillo, murmuró Muichiro con los ojos vidriosos y perdidos. Está tan afilado, su mano comenzó a moverse sola, temblorosa, lenta pero irresistiblemente, acercándose hacia el borde de la mesa, hacia ese metal frío que prometía el fin de todo sufrimiento. Estaba al límite, totalmente roto por dentro, listo para cometer el acto final mientras sus amigos dormían tranquilos a su lado, ajenos a la tormenta que destruía la mente de su compañero. Todas las voces se unieron en un coro infernal, gritando al mismo tiempo, describiendo formas cada vez más sangrientas, más grotescas, más dolorosas de morir. Te arrancaremos los ojos y los jugaremos como canicas, te cortaremos la lengua y te la haremos tragar, te quemaremos vivo, te congelaremos y romperemos sangre. Sangre. Más sangre. Muerte. 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 Muichiro tenía las manos en la cabeza, gritando internamente, sintiendo que su mente iba a estallar en 1000 pedazos. Las imágenes gore eran tan nítidas, tan detalladas, que podía ver la textura de la carne cortada, podía escuchar el sonido húmedo de los órganos saliendo, podía sentir el dolor fantasma en cada parte de su cuerpo. Las versiones malignas en el techo se quedaron mirándolo fijamente, con sonrisas burlonas. El té no te va a salvar, Muichiro, susurró la voz de su hermano Yuichiro desde la oscuridad. El sueño siempre llega, y cuando llegue, te vamos a recibir con los brazos abiertos, y con los cuchillos en la mano. Vamos a matarte, vamos a matarte, vamos a matarte, repitieron todos en eco, desvaneciéndose poco a poco en las sombras del techo, pero dejando sus ojos brillando en la oscuridad, observándolo, esperando. Muichiro se quedó allí, en el suelo frío de la cocina, con la taza de té vacía a su lado, temblando como una hoja, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Sabía que tenían razón. Por más que bebiera té, por más que luchara, el cansancio era físico. Sus párpados pesaban toneladas. La amenaza flotaba en el aire, pesada y sangrienta. Cuando duermas, te despertaremos para matarte de la forma más horrible posible. Y él estaba solo. Totalmente solo frente a la oscuridad y las promesas de muerte gore que le esperaban. Al cerrar los ojos el tiempo parecía haberse detenido en la cocina. Muichiro estaba al límite de sus fuerzas. Sus ojos, rojos e hinchados, se negaban a cerrarse, pero su visión comenzaba a fallar, nublándose por momentos, mostrándole horrores que no estaban ahí. Las voces en el techo habían bajado a un susurro constante, como el zumbido de miles de insectos, repitiendo sin cesar: muerte, dolor, sangre. De repente, un sonido rompió el silencio. Crujido, eran pasos. Pasos pesados, lentos, que bajaban por las escaleras principales. Alguien venía. Y no venía solo. Muichiro contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. El miedo le bloqueó la garganta. ¿Quién era? ¿Eran ellos? ¿Habían bajado del techo para cumplir sus amenazas? Escuché algo, dijo una voz profunda, grave y serena que resonó en el recibidor. Era Yomei Himejima, el pilar de la roca. Yo también percibo algo extraño en el aire, respondió otra voz, suave pero autoritaria, llena de una calma abrumadora. Kagaya Obuyashiki. Ambos estaban allí. El gigante y el maestro. Y aunque ambos eran ciegos, sus otros sentidos estaban tan agudizados que podían percibir cosas que nadie más veía. Hay un aroma a miedo muy denso, muy antiguo, murmuró Kagaya mientras caminaba con paso firme hacia la cocina, guiado por la oscuridad. Y también, un aroma a desesperación. ¿Estás ahí, muchacho? Muichiro no pudo responder. Sus músculos estaban rígidos como piedra. Vio como las figuras de ambos se recortaban en el marco de la puerta. Yomei era inmenso, una montaña de músculos y fe, sosteniendo su enorme mazo de púas que parecía capaz de destruir montañas enteras. Kagaya caminaba a su lado, con su elegancia habitual, pero con una presencia que lo dominaba todo. Tokito-kun, dijo Yomei, girando su venda hacia donde él estaba escondido en la esquina. Sabemos que eres tú.
Tus lágrimas, tu respiración entrecortada, el sonido de tu corazón latiendo desbocado como un pájaro asustado. No necesitamos ver para saber que estás sufriendo. Venimos a ayudarte, añadió Ubuyashiki con dulzura. Sabemos que esa hierba maldita está jugando con tu mente. Te está mostrando mentiras. Estamos aquí para protegerte. Pero para la mente enferma de Muichiro, esas palabras no eran de consuelo. Eran una trampa. Al mirar a Yomei, su visión comenzó a distorsionarse de nuevo. El rostro amable y sereno del pilar de la roca comenzó a cambiar. Su piel se volvió gris y rocosa, sus ojos bajo la venda parecieron abrirse mostrando pozos de lava hirviente, y su sonrisa tranquila se transformó en una mueca de ira destructiva. Y el mazo se hizo gigantesco, enorme, cubierto de púas afiladas y manchas de sangre seca que goteaban lentamente, ja. La voz de Yomei retumbó como un terremoto, ya no era suave, era brutal y ensordecedora. ¿Crees que vine a ayudarte, escoria? Vine a limpiar este lugar. Vine a borrarte de la existencia. No, Yomei, no. Gimió Muichiro intentando retroceder, pero ya estaba pegado a la pared. Eres demasiado débil. Eres una basura que ocupa espacio. Rugió la versión maligna del gigante. Y mira qué bien. Tengo justo lo que necesito para ti. Este mazo va a disfrutar rompiendo cada huesito de tu cuerpo. Yomei alzó el arma inmensa por encima de su cabeza, bloqueando toda la luz de la habitación. Muichiro quedó totalmente a su merced, diminuto, frágil, como una hormiga. Voy a bajar esto con toda mi fuerza. Gritó el monstruo. Primero voy a aplastar tus piernas. Crack. Escucharé cómo se hacen polvo tus tibias. Luego tus brazos. Y para terminar, tu cabeza. Por favor no. Voy a triturar tu cráneo hasta que sea una pasta roja y viscosa. Voy a apretar tan fuerte que tus sesos van a salir disparados por todos lados, manchando las paredes. Voy a moler tu cara hasta que no se reconozca quién eras. Solo quiero ver sangre y pulp. Morir, morir, morir. El mazo descendió. Muichiro vio cómo el metal se acercaba a toda velocidad, sintiendo el viento cortante que provocaba, imaginando el dolor insoportable del impacto, sintiendo cómo sus huesos se pulverizaban, cómo su cerebro era exprimido hasta desaparecer. ¡Ah! Gritó Muichiro tapándose la cabeza con las manos, esperando el golpe final. Pero el golpe nunca llegó. Abrió los ojos poco a poco, temblando, y vio que Yomei seguía allí, de pie, inmóvil, con las manos juntas en señal de oración, con una expresión de profunda tristeza y no de odio. Llora, muchacho, desahógate, dijo el verdadero Yomei con voz suave. Siento tu dolor. Es inmenso. Pero no estás solo. Esa diferencia entre la pesadilla y la realidad lo estaba volviendo loco. ¿Cuál era verdad? ¿El monstruo que quería aplastarlo o el santo que quería consolarlo? Maestro, él me quiere matar, balbuceó Muichiro señalando con dedos temblorosos a Yomei. Kagaya negó suavemente con la cabeza. Yomei te ama, Muichiro. Todos nosotros te amamos. Lo que ves es el veneno hablando. Es la ilusión. Pero entonces, el aire se volvió frío, cortante, lleno de una presencia maligna milenaria. De las sombras detrás del maestro, comenzó a surgir una figura alta, esbelta, con una armadura oscura y 6 ojos, que brillaban con una luz carmesí y aterradora. Era él. Kokushibo. El pilar de la niebla original. Su ancestro. La luna superior 1, Muichiro, la voz era baja, gutural, resonando directamente en su cabeza. Tú, eres yo, y yo, soy tú. Kokushibo desenvainó su espada. No era una espada normal. Era una hoja curva, cerrada, como la mandíbula de un monstruo, hecha de oscuridad y sangre. ¿Por qué luchas, pequeño? Dijo el demonio acercándose lentamente, flotando en el aire, ignorando por completo a Yomei y a Kagaya, quienes parecían congelados en el tiempo. Es inútil. Todos te traicionarán. Todos te odiarán. Y yo soy tu verdadero destino. Aléjate. No eres mi familia. Gritó Muichiro. Silencio. Rugió Kokushibo mostrando sus colmillos. Voy a enseñarte lo que es el verdadero dolor. Voy a cortarte en tantas piezas que ni el cielo sabrá quién eras. El demonio levantó su espada. El aire se partió. Respiración de la luna, cantó la voz maligna. 13ª forma, calavera lunar que devora almas. No. La espada descendió una y otra vez, pero no se veía el filo, solo cortes invisibles que rasgaban el cuerpo de Muichiro desde todos los ángulos posibles. Te voy a rebanar en miles de rodajas microscópicas.
Gritó Kokushibo mientras atacaba con una velocidad divina y demoníaca. Voy a cortarte la carne, los huesos, los tendones y el alma. Voy a seccionarte en vida. Sentirás como te corto en pedacitos sin que mueras de inmediato. Verás tus propias extremidades cayendo al suelo. Verás como tu cuerpo se desarma como un muñeco roto. Te voy a abrir el pecho y arrancarte el corazón mientras todavía late. Te voy a comer tus ojos. Te voy a beber la sangre. Eres mi alimento. Eres basura. Eres nada. Muichiro sintió miles de cortes invisibles por todo el cuerpo. Sintió cómo le cortaban los brazos, cómo le seccionaban las piernas, cómo la espada cerrada le abría el cráneo y le cortaba el cerebro en dos. El dolor era infinito, una tortura de precisión quirúrgica pero sanguinaria. Vio su propia sangre brotar en todas direcciones, vio sus órganos expuestos, vio su cuerpo convertido en un mapa de heridas mortales mientras Kokushibo lo miraba con desprecio absoluto. Eres débil, Muichiro, débil, débil, muere, 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 basta. Ya no puedo más. Me duele todo. Me muero. Me muero. Muichiro cayó al suelo, retorciéndose, gritando, llorando, totalmente inconsciente de que en la realidad su cuerpo estaba intacto, pero su mente estaba siendo descuartizada viva. Tokito-kun. Reacciona. La voz de Yomei sonó fuerte, sacándolo un poco del trance. El gigante se había acercado, preocupado, y extendió una mano enorme para intentar tocar su hombro, para intentar calmarlo. Pero para Muichiro, esa mano enorme que se acercaba era la mano que iba a aplastarlo, era la mano de Kokushibo que iba a agarrarle la cabeza. No me toques. No me mates. Por favor, no me aplastes la cabeza. No me cortes en pedacitos. Gritó Muichiro arrastrándose por el suelo como un loco, alejándose de ellos, con los ojos desorbitados, llenos de sangre y locura. Estaba entre dos mundos. Veía al Yomei bondadoso y al Yomei asesino superpuestos. Veía al maestro compasivo y al demonio Kokushibo listo para matarlo. El mazo me va a hacer puré, sollozó. La espada me corta, me duele tanto. Kagaya suspiró con tristeza, él, que podía ver el futuro, sabía lo que estaba pasando. Muichiro se quedó allí, en el suelo frío, respirando con dificultad. Se habían ido. El gigante y el maestro ya no estaban. Pero el miedo no desapareció. Las imágenes de Yomei aplastándolo y Kokushibo cortándolo seguían grabadas a fuego en su retina. Se fueron, susurró. Pero, volverán, cuando amanezca, me matarán, recordó las palabras de las visiones malignas. Te aplastaremos hasta ser pulpa, te cortaremos en millones de pedazos. No quiero que ellos me toquen, no quiero que sus manos me ensucien, sollozó. Si tengo que morir, si tengo que ser cortado, que sea yo mismo. Yo lo haré mejor. Yo sabré cómo doler más. Yo sabré cómo romperme del todo. Entonces escuchó un movimiento suave en la puerta. Asomó la cabeza la enfermera, una mujer amable que estaba allí para cuidarlos. Tokito-kun, ¿está todo bien? El maestro me dijo que lo vigilara. Le traigo un poco de agua por si tiene sed. Ese sí, estoy bien, mintió Muichiro con voz ronca, intentando parecer tranquilo. Solo, tengo mucho frío. ¿Podría traerme una manta extra de la otra habitación? Por favor, claro que sí. Ahora vuelvo, no se mueva. La mujer se giró y caminó por el pasillo. En ese instante, la mente nublada y desesperada de Muichiro actuó por instinto de supervivencia, o más bien, de destrucción. Cogió una pequeña piedra del suelo y, con una puntería perfecta y fría, lanzó el objeto golpeando suave pero firmemente la base del cráneo de la enfermera justo cuando ésta se alejaba. ¡Pop! ¡Ah! La mujer emitió un quejido ahogado y sus rodillas se doblaron. Cayó al suelo inconsciente, quedando inmóvil. Muichiro no sintió remordimiento. Nada. Solo una frialdad absoluta. Así, nadie vendrá, nadie me detendrá, murmuró con los ojos vidriosos y perdidos. Se levantó despacio. Caminó entre las sombras hacia el cajón de utensilios de cocina y curandería. Lo abrió y sus dedos rozaron varios objetos. Hasta que lo encontró. Un bisturí. Pequeño, metálico, de un acero increíblemente fino y afilado. Más afilado que cualquier cuchillo. Solo verlo hizo que su corazón se acelerara, pero esta vez no era de miedo, era de anticipación. Perfecto, sonrió levemente, una sonrisa torcida y macabra. Este va a cortar muy fino. Se arrastró de nuevo a su rincón oscuro, lejos de la luz de la luna, oculto entre las sombras profundas. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, con el bisturí en su mano temblorosa pero firme.
Ya no hay vuelta atrás, susurró. Si me duermo, ellos vienen. Si me despierto, ellos me matan. Así que, me voy a ir yo solo. Y me voy a hacer pedazos, para que no quede nada, para que nadie pueda usarme, para que nadie pueda lastimarme más. Levantó su brazo izquierdo. Lo miró bajo la tenue luz. Piel pálida, fina, transparente. Allí corrían las venas azules, llenas de esa sangre que tanto gustaba a los monstruos de sus sueños. Voy a abrirte, le habló a su propia carne. Acercó el filo del bisturí. Presionó suavemente. SCHHHT. El corte fue limpio, instantáneo. La piel se abrió como si fuera mantequilla. No dolió al principio, fue un hormigueo, pero luego, el fuego. Ah. Jadeó muy Chiro, pero no apartó la mano. Al contrario. Sonrió. Una sonrisa llena de placer mórbido y liberación. Duele tanto. Rió bajito, con voz ronca. Es real. Esto es real. No es un sueño. Soy yo quien lo hace. Vio como la sangre comenzaba a brotar, primero despacio, formando un hilo rojo brillante que resbalaba por su brazo pálido, manchando su ropa, goteando en el suelo con un sonido rítmico. Plot, 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 pero eso no era suficiente. Las visiones le pedían más. Las voces en su cabeza gritaban, más. Romper. Abrir. Ver. No, solo cortar las venas es muy aburrido, murmuró con los ojos entrecerrados, empapado en sudor y sangre. Ellos querían ver mis órganos, ellos querían ver mis huesos, así que, se los voy a mostrar. Yo mismo me los voy a sacar. Con la mano derecha manchada de rojo, llevó el pequeño bisturí hasta la zona de su ombligo. Respiró hondo, el aire silbando en sus pulmones. Aquí, vamos a empezar, dijo con una calma terrorífica. Presionó el filo contra su propia piel y comenzó a cortar hacia arriba. Despacio. Muy despacio. Disfrutando cada milímetro que el metal avanzaba separando la carne. Criic, el sonido era húmedo, desagradable, terrible. ¡Ah! Gritó muy Chiro, pero no era un grito de dolor puro, era un grito de éxtasis y sufrimiento mezclados. Me abro. Me estoy abriendo a mí mismo. Mira qué rojo. Mira qué caliente. El corte se hizo profundo, muy profundo. Atravesó la piel, la grasa amarillenta y luego los músculos abdominales. Y entonces, salgan. Salgan de una maldita vez. Gritó empujando con sus propias manos hacia adentro del corte. Sus dedos se introdujeron en su propio cuerpo. Sintió el calor viscoso, la humedad, la textura de sus órganos. Mis intestinos. Rió locamente mientras tiraba de ellos. Aquí están. Todos rosados y mojados. Están vivos todavía. Se mueven. Comenzó a sacarlos, enrollándolos alrededor de sus brazos como si fueran cuerdas o serpientes. El olor a sangre y materia orgánica llenó la cocina, un olor denso y metálico que para él era el perfume de la libertad. Me duele. Me arde todo por dentro. Lloraba y reía al mismo tiempo. Pero es mejor que lo que ellos iban a hacerme. Ellos hubieran sido bruscos. Yo soy delicado. Yo me estoy desarmando pieza por pieza. Pero no se detuvo ahí. La locura era total. Su mente ya no distinguía entre el bien y el mal, solo entre el dolor y la nada. Y el dolor le hacía sentir vivo, aunque fuera por última vez. Mis costillas, murmuró mirando su pecho abierto. Quiero ver mi corazón. Usó el bisturí para cortar los músculos que unían las costillas al esternón. Cortó cartílago tras cartílago, haciendo que el hueso crujiera y se partiera. Crac, crac. Escuchaba el sonido dentro de su propia cabeza. Me rompo los huesos yo solito. Decía con voz infantil pero sádica. Mira cómo se abren. Como las puertas de una jaula. Ahora sí que pueden entrar. Ahora sí que pueden ver todo lo sucio que tengo por dentro. Metió las manos en su propio pecho, entre los pulmones colapsados y la sangre que inundaba la cavidad torácica. Ahí está. Ahí está. Gritó señalando. Mi corazón. Rojo. Latiente. Sigue latiendo aunque yo me esté matando. Qué terco eres. Te voy a arrancar. Te voy a sacar y te voy a apretar hasta que dejes de moverte. Sus manos ensangrentadas agarraron el músculo vital. Tiró con fuerza. Sintió como los vasos sanguíneos se estiraban y luego se rompían con sonidos de tela mojada rasgándose. Sangre. Más sangre. Me inundo. Me ahogo en mi propia sangre. Es deliciosa. Es cálida. Me tapa la boca. Me tapa los ojos.
Ya no tenía fuerzas, pero su determinación era sobrenatural. Comenzó a cortarse las extremidades. No podía cortar los huesos gruesos, pero sí los tendones, sí los músculos, haciendo que sus brazos y piernas colgaran inútiles, sangrando abundantemente, conectados solo por jirones de piel y nervios que él mismo se encargaba de seccionar uno a uno. Me corto la mano, SCHHHHT. Adiós débitos. Me corto el pie, cric. Adiós piernas. Me corto la oreja, plaz. Ya no oigo las voces. Me corto la nariz, sniff. Ya no duelo el miedo, estaba hecho un desastre. Un montón de carne sangrante, vísceras expuestas, huesos blancos asomando entre la ropa rota y el líquido rojo que formaba un charco inmenso a su alrededor, llegando hasta donde estaba la enfermera inconsciente. Muichiro levantó lo que quedaba de su cabeza. Su cabello estaba empapado, pegado a su cara, sus ojos estaban perdiendo la luz, volviéndose vidriosos y lejanos, pero su boca tenía una sonrisa. Una sonrisa enorme, sádica, satisfecha, perturbadora. Lo hice, susurró con la voz quebrada por la sangre que llenaba su garganta. Gané, pensó en Kokushibo. Pensó, nunca podrás usarme. Nunca podrás cortarme porque ya estoy cortado. Ya soy pedazos. Pensó en Gyomei. Nunca podrás aplastarme porque ya soy pulpa. Ya soy líquido. Pensó en todos ellos. Me descuarticé yo solo. Me maté yo solo. Disfruté cada corte. Disfruté cada dolor. Me llevé el secreto. Me llevé la victoria. Soy libre, soy libre, soy libre. El bisturí cayó de sus manos inútiles. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, quedando recostado sobre su propio abdomen abierto, abrazando su propia muerte, rodeado de su propia sangre y órganos. Las luces de sus ojos se apagaron. Pero la sonrisa se quedó grabada en su rostro pálido y hermoso, una sonrisa que decía, me duele, pero por fin, paz. Y en la cocina silenciosa, solo quedaba el sonido de las últimas gotas de sangre cayendo al suelo, y el cuerpo inerte y destrozado del pilar de la niebla, que había decidido escribir su propio final de la forma más gore y dolorosa posible, antes de dejar que nadie más lo tocara. Lo más triste es que no pudo volver a ver antes de morir a sus anteriores amigos, ahora solo son polvo que queda en su mente, como los recuerdos del pilar que una vez fue un joven vivo y alegre. Y nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado o te saqué un susto podrías darle tu me gusta antes de irte y pasar por la descripción a ver mi anterior creepypasta. Fue buena y no tuvo mucho apoyo, le daré corazón a todo el que llegue a comentar. Ahora sin nada más que decir, comparte el vídeo con tus bisturís favoritos y nos veremos en la siguiente. Solo recuerda que si estás sufriendo el dolor es temporal, y que el mañana va a saber a gloria si vives para contarlo. Ahora sí, sin nada más que decir, tengan bonito día, tarde o noche, y los veré en la siguiente. Adiós.